Empezamos a hablar la semana pasada de los dones del Espíritu Santo, de un recorrido por cada uno de ellos. Decíamos que están en el capítulo 11 de Isaías, en los versículos 2 y 3. Aparecen allí lo que la iglesia conoce tradicionalmente como los dones, los 7 dones del Espíritu Santo: el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios. Y decíamos que hay uno que se repite, que es el temor de Yahvé, pero que en la traducción aparece, en la traducción de los 70 aparece, en lugar de temor de Yahvé, de nuevo aparece piedad, ¿no? Aparece más bien piedad. Y alcanzamos a explicar cada uno. Explicábamos, por ejemplo, el don de sabiduría. Decíamos que es como la capacidad de saborear la existencia desde Dios, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo, nos regalan una nueva conciencia de la vida, una conciencia distinta de la vida. Me encuentro un nuevo sentido a la vida. El Señor me ha regalado como la capacidad de ver que sí hay esperanza en mi vida. Ese es el don del Espíritu Santo, que se llama sabiduría, ¿no? Encontrarle sentido a la vida, ¿no? También explicamos un poco el don de inteligencia. Decíamos que es la capacidad de entender, de comprender el actuar de Dios en el mundo, ¿no? De comprender un poco cómo funciona la voluntad de Dios, ¿no? La inteligencia no es simplemente como esa habilidad humana para resolver problemas, sino para resolver problemas a la manera de Dios. O sea, cómo resolvería Dios los problemas que enfrentamos en la vida, ¿no? Los seres humanos siempre tenemos un modo de proceder muy nuestro, ¿no? Entonces terminamos resolviendo los problemas a nuestro modo, ¿no? A nuestro modo. Y perdemos de vista la voluntad, lo que Dios quiere, lo que haría Dios en mi lugar, ¿no? Lo que, por ejemplo, el padre Ignacio Larrañaga decía cuando hablaba de espiritualidad. Él decía: la espiritualidad se resume en hacer lo que Jesús haría. Cuando yo hoy tengo un problema, yo voy a hacer lo que Jesús haría. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Decía el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Una espiritualidad que consistía en fijarse en la manera en cómo Jesús procedería en mi lugar, ¿no? El don de inteligencia. Luego de esto, explicamos también el don del discernimiento. Decíamos que está relacionado con el don del consejo, ¿no? Y eso es muy bonito. Porque ¿qué es discernir? Discernir es encontrar la intención última que mueve a una persona. Ahí, indagar, meterse como la capacidad como de lo que tenía Jesús, ¿no? Que dice que leía las intenciones de los que conversaban con él, ¿no? Regularmente dicen los evangelios: y Jesús, conociendo en su interior lo que sentían o lo que querían, les dijo, ¿no? Es porque él descubría la intención última de las personas que lo rodeaban, ¿no? Lo que querían, lo que en realidad querían decir o hacer. Este es el don de discernir. Y está relacionado con el don de consejo, justamente porque cuando yo soy capaz de discernir la intención de alguien, entonces puedo aconsejarlo, ¿no? Les contaba yo el ejemplo de los acompañamientos espirituales, que a veces la gente llega con un problemita superficial y entonces nos cuenta como lo más superficial, pero cuando empezamos a indagar, a tratar de descubrir la intención o lo que hay detrás, nos damos cuenta que hay otras cosas, ¿no? Elementos que no se dicen o que simplemente quieren ocultar. Y pues es lo que hay que sacar a la luz para poder aconsejar de manera apropiada. Luego también explicamos un poco el don de fortaleza, que decíamos que es la capacidad de cumplir la voluntad de Dios, superando todo obstáculo o dificultad. Miren, si ustedes se fijan, estos dones están muy enfocados en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? La sabiduría es conocer el sentido de la vida, es decir, la voluntad de Dios, ¿no? La inteligencia es la capacidad de comprender la voluntad de Dios. El don de discernimiento es la capacidad de aplicar la voluntad de Dios a las otras personas, ¿no? De descubrir lo que Dios quiere para las otras personas. Fortaleza es cumplir la voluntad. Miren que todos están muy relacionados con el cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Que lo que el Espíritu Santo quiere es mover en nosotros el querer de Dios. Es decir, hacer que usted y yo conozcamos, comprendamos y vivamos en el querer de Dios, en lo que Dios desea, en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Que vivamos en la voluntad de Dios Padre. Entonces el Espíritu Santo, todos los dones, todos los carismas y todos los frutos que pone en nosotros, tiene ese objetivo:
el objetivo de que el hombre conozca y ame la voluntad de Dios Padre. La fortaleza, por ejemplo, es eso, ¿no? Capacidad de cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios pone su espíritu en una persona, le da la capacidad de ser fuerte en la vida para cumplir esa voluntad. ¿Por qué? Nuestra voluntad, la voluntad humana, el querer humano, las apetencias humanas, los deseos humanos, suelen oponerse al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces lo que sucede es que Dios quiere algo y nosotros queremos lo opuesto. Más aún, Dios quiere algo en mí y el resto del mundo quiere algo opuesto. Entonces, no siempre se concatena la voluntad humana con la voluntad de Dios. Y esto hace que sea tan difícil cumplir su voluntad, porque nos encontramos ante un montón de limitaciones y ante un montón de ataques que provienen del exterior. Entonces, cuando usted ve la vida de los santos, se da cuenta de que ellos estuvieron siempre en una lucha constante entre cumplir la voluntad de Dios y lo que el mundo les imponía. Por eso viene el Espíritu Santo y nos regala la capacidad de cumplir la voluntad de Dios, aún por encima de todas las dificultades que puedan presentarse. El don de la ciencia es un conocimiento especial de Dios y de todas las cosas creadas en relación con Dios, ¿no? Así lo explica, por ejemplo, el padre, el cardenal Carlo María Martínez, que es uno de mis autores de la vida, ¿no? Entonces, el padre Carlo María Martínez dice que es el conocimiento de Dios, la ciencia es el conocimiento de Dios y de todas las cosas creadas en relación con Dios. Vuelve a escena el tema de la voluntad. ¿Qué es la ciencia, no? Pues la capacidad como de ahondar en Dios y de ahondar en todas las cosas creadas en relación a Dios, ¿no? Entonces, todo lo que existe, todo lo que existe es obra de Dios. Dicen que, dice que Ignacio de Loyola le gritaba a las flores, le decía a las flores, cállense, no me hablen más de Dios. Ignacio de Loyola, ¿no? Y el mismo San Francisco de Asís decía que todo lo que existía es hermano, ¿no? Hermana agua, hermana tierra, hermano sol, hermana luna, todo es hermano porque en todo se manifiesta la misericordia, el amor, la gracia y la creación de Dios, ¿no? Entonces, el que tiene don de ciencia descubre la presencia de Dios en todo lo que existe de una manera profunda, ¿no? De una manera muy profunda. Cómo actúa, por ejemplo, Dios en la vida del ser humano, cómo obra Dios en la paternidad, el don de ser papás, el don de ser como Él. La paternidad es un saborear lo que Dios experimenta por el ser humano. La paternidad es saborear lo que Dios siente, lo que Dios, la manera como Dios se conmueve por el ser humano, ¿no? ¿Qué sentimos los papás por los hijos? Un amor impresionante, un deseo de cuidarlos, de que estén bien, de que no les pase nada. Cuando se enferman uno quiere como que la enfermedad se le pase a uno. Pues es lo mismo que siente Dios, ¿no? Entonces, el don de la ciencia tiene que ver con esa capacidad como de profundizar en las cosas existentes y encontrar en esas cosas existentes esa presencia de Dios, ese actuar de Dios. Los santos, como Catalina de Siena, creo que les hablé un poco de esto la semana pasada, tenían ese don, ¿no? Catalina de Siena es doctora de la iglesia y Catalina ni siquiera estudió, ¿no? Una cosa impresionante, ni siquiera estudió. Bueno. Eso lo hablamos la semana pasada y creo que nos hizo falta muy tarde y creo que vale la pena explicarlo con mayor detenimiento. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Quiere ser judío? Ustedes saben que los judíos solamente son quienes pertenecen al pueblo judío, es decir, a una familia de judíos. De hecho, solamente se es judío por ser hijo de una madre judía, ¿no? Hijo de una madre judía. Entonces, si usted quería ser judío y no era de madre judía, es decir, era de pueblo pagano, tenía que comenzar un proceso de acercamiento al pueblo judío. Y ese proceso de acercamiento consistía en que usted tenía que abandonar todas sus costumbres, las costumbres de su pueblo. Por ejemplo, si usted era ecuatoriano, le tocaría abandonar todas las creencias ecuatorianas, ¿no? Por ejemplo, si usted dice que va a ser judío ahorita, le toca meterse al proceso de temeroso de Dios y abandonar todo tipo de creencias, ¿no? Entre ellas la católica, ¿no? En la época antigua, en la época bíblica,
lo que sucedía era que si usted quería ser judío, tenía que abandonar todos los demás dioses para creer en el único Dios, en el verdadero Dios, que es el Dios que se revela en la promesa a Abraham. ¿Listo? Este que es temeroso de Dios tiene una característica principal que es el abandonar todo tipo de ídolo y cumplir la voluntad de Dios. Miren que vuelve y aparece el tema está en los 7 dones aparece el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y esto es muy bonito porque, insisto, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es llevarnos a cumplir la voluntad de Dios, que el ser humano se enamore, que el ser humano conozca, que el ser humano viva en la voluntad de Dios. Es el temeroso de Dios, es el que abandona todos los ídolos. O sea, no consiste en tener un miedo a Dios, sino que el temeroso es aquel que comienza a experimentar que solo existe un Dios y como solo existe un Dios, pues yo respeto a este Dios, me entrego a Él y temo, ahí viene la expresión, temo entregarle mi corazón a otro tipo de dioses. Temo que mi vida no esté acorde con lo que este Dios me exige, ¿no? Entonces, el temeroso es aquel que abandona todo tipo de ídolos, todo tipo de dioses y se entrega a Dios, al único y verdadero Dios. Ahora bien, ¿qué son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Es un tema muy interesante que podríamos hablarlo más extensamente en otro momento, pero una pequeña definición de los ídolos. Los ídolos son aquellas realidades que adoramos. Es decir, el ídolo no solamente como la imagencita, ¿no? La gente dice, ay, es que ustedes los católicos tienen ídolos porque son los que adoran imágenes, pero el ídolo bíblicamente no es solamente la imagen. Sí, de hecho, el libro del Éxodo dice, no te harás imágenes no te postrarás delante de ellas. Es decir, no es el hecho tanto de hacerse o no imágenes, sino postrarse delante de ellas, ¿no? La idolatría consiste en esas dos cosas, hacerse a imágenes y postrarse delante de ellas, son dos cosas. O sea, la idolatría tiene un doble movimiento, hacerse a imágenes y postrarse delante de ellas, son dos movimientos, ¿no? Entonces, qué es el ídolo en sí? Es una realidad a la cual le entregamos el corazón. Y yo suelo decirle a las personas, miren, la idolatría es un fenómeno muy interesante y realmente delicado, porque el ser humano es por naturaleza adorador. El ser humano es por naturaleza adorador. ¿Qué significa eso? Que nosotros o adoramos a Dios o adoramos otras cosas. Porque la adoración no es simplemente postrarse, no es solamente como rendir un culto, sino que la adoración implica entregar la vida, entregar el tiempo, el espacio, las energías, las fuerzas. Es el idólatra, no solamente aquel que se hace una imagen y se echa la bendición con ella, no, no, no. O que cree que lo va a salvar una imagen de cualquier dios, cualquiera que sea. O por ejemplo, el que adora a Buda, o el que adora no sé, a cualquier otra deidad oriental o lo que sea. No, a Vishnu, lo que sea, no sé. Sino que la idolatría consiste en que usted y yo le entregamos el tiempo, el espacio, las energías, las fuerzas, las capacidades intelectuales a ciertas realidades. Le entregamos las energías a ciertas cosas. ¿Cuáles? Usted las sabe, usted y yo lo sabemos. ¿Cuáles son esas realidades, no? Los hijos, el esposo, el dinero, el tener, el placer, cualquier cantidad de realidades, usted y yo le terminamos entregando todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades. Entonces, atención porque esto es bien delicado, tema de la idolatría. Entonces, el temeroso de Dios, ¿quién es? Es uno que renuncia a todo ídolo para cumplir la voluntad de Dios, para entregarse a este Dios que se ha revelado en la Biblia, que se ha revelado en Jesucristo. No. Cuando viene el Espíritu Santo nos regala ese temor de Dios. El Evangelio según San Juan dice que el Espíritu, una de las obras, una de las acciones de Dios a través de su Espíritu, te regala conciencia de que estás en pecado. O sea, te regala como esa capacidad de verte, de examinarte, para identificar que en tu vida hay un montón de realidades que son pecaminosas
que te conducen al dolor, que te conducen a la muerte. Viene el Espíritu Santo y te regala esa luz interior que te hace examinarte y darte cuenta de que estás mal, de que estás idolatrando ciertas cosas y que vas por mal camino, de que no estás en un camino correcto. Esto es realmente delicado. Entonces viene el Espíritu Santo y te hace temeroso de Dios, te regala la capacidad de temer a Dios. Y el don que lo acompaña o el don final es la piedad, que como les decía, hay un tema ahí de traducción. En la versión original se repite, en Isaías se repite el temor de Dios, ¿no? Se inspirará en el temor de Yahvé. Ahí el matiz está en que se inspirará, ¿no? Entonces, viene, es un espíritu de temor de Yahvé, es decir, que te da temor de Yahvé, pero además de eso, va a inspirar el temor de Yahvé, es decir, el temor el temor de Dios va a jalonar como toda la experiencia espiritual de esta persona, ¿no? Recuerden que Isaías lo que está haciendo es describiendo al Mesías, ¿cierto? Entonces describe quién es el Mesías y cómo será. Entonces se inspirará vendrá el Espíritu y reposará sobre él, un espíritu de sabiduría e inteligencia, de fortaleza y discernimiento, de temor de Dios y ciencia y temor de Dios, y se inspirará en el temor, es decir, que todo lo que haga se inspirará en el temor de Yahvé. Todo lo que haga va a estar movido por el temor, ¿no? ¿Y cómo se llama ese movimiento, ese de estar movido por el temor de Dios? Piedad. Es decir, la piedad es un amor apasionado por Dios. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, recibimos un amor especial, un amor poderoso, un amor fuerte por Dios y por sus cosas. Entonces, la piedad no solo consiste en rezar mucho, tan pequeña tan piadosa porque se reza 7 rosarios diarios, puede que haga parte del don de piedad, pero más allá de eso, es un amor grande hacia Dios, un deseo un deseo constante de estar en su presencia. Y miren, hay que pedirle este don al Señor, porque a veces los actos de piedad se vuelven más es como un sacrificio, ¿no? Como, como una especie de penitencia, ¿no? Aquí pagando la penitencia y me estoy rezando el rosario, ¿no? Para pagar la penitencia, cuando en realidad la oración tendría que ser un encuentro amoroso. Santa Teresita del Niño Jesús decía que la oración es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Eso decía Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué es la oración? Hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Esta mujer, por ejemplo, tenía don de piedad, tenía un don de piedad tremendo, porque está sintiendo que cuando ella ora no es una molestia, no le cansa orar, porque va al encuentro de aquel que ella sabe que la ama. Ese es el don de la piedad, ¿no? Cuando ven el Espíritu Santo nos regala este don de piedad. Yo le digo mucho a la gente, siempre se los digo, cada vez que invocamos al Espíritu Santo, Él viene a nosotros, porque Jesús nos dijo, Él, Él es el Paráclito. La palabra Paráclito, paracaleo, viene de una expresión griega, paracaleo, es el que viene cuando lo invocamos. El que viene cuando lo invocamos. Eso significa la palabra paráclito. Es decir, aquel que viene cuando clamamos desde lo profundo del corazón su presencia. Espíritu Santo, ven, Él viene. Y cuando viene, yo le digo a las personas, por lo regular, el primer don que pone en nosotros es el don de piedad. Es decir, un deseo nuevo por estar en las cosas de Dios. Unas ganas mayores, un deseo ardiente por estar en las cosas de Dios, por profundizar en Dios, por amarlo más, ¿no? Esto es lo que hace el Espíritu Santo.